Bueno, hola a todos. Estamos aquí con Julio Letelier, un psicólogo que, bueno, nos conocimos por Encuadrado, que psicólogo usa, o sea, es uno de los psicólogos que usa Encuadrado y por ahí hemos tenido muchas conversas por interno que nos han llevado a que decidiéramos ya hacer esta entrevista como en vivo. Eh, Julio, no sé si te quieres presentar quizá un poco más al detalle de ti, algo, quizás nos quieras contar algo más interesante de lo que yo puedo decir. Dale, bueno, primero agradecerte por la entrevista, por este espacio. Bueno, mi nombre es Julio Letelier Moja, se me pusieron mis papás. Yo soy psicólogo, ancestrólogo y psicotarotista, entre otras cosas que hago. Y la verdad es que me apasiona mucho el trabajar con personas, el ir creciendo ambos en las metas que nos proponemos durante el proceso de psicoterapia o de psicotarot o a futuro coaching. Así que feliz de estar en este lugar y en este momento compartiendo contigo y que podamos conversar y reflexionar un poco lo que hago. Genial. Julio, y vamos, yo creo que como bien dijimos, tuvimos una conversación ahí como fuera de las cámaras, que la gente en verdad siempre tiene poco tiempo, así que Así es. vamos directo al grano, yo creo, para no seguir extendiendo. Yo venía con una pregunta, la pregunta que tenía preparada, que es algo que ha resonado mucho en las conversaciones que hemos tenido, es el cómo tú has logrado como balancear esta, como profesional de la salud, la entrega, como tu aporte hacia la sociedad, en conjunto con ser capaz de vivir de tu consulta y tener tu estabilidad, digamos, económica, emocional, y que tu carrera al final te permite juntar estas dos cosas. Eso lo encuentro como muy lindo. No sé si nos puedes detallar un poco de cómo lo lograste y todo lo que nos puedas aportar en ese sentido. Yo creo que es muy interesante. Dale, mira, para mí, Tomás, es muy importante buscar el equilibrio en la vida y estar contento con lo que tú estás haciendo. Levantarte temprano, hacer lo que te gusta. A algunos nos gusta hacer deporte en la mañana, a algunos les gusta tomar un buen desayuno. Y pensando en el trabajo puntualmente, para mí lo más importante es que los pacientes o los clientes que yo tenga tengan todas la misma oportunidad. Que no haya una diferencia económica, sino que yo los pueda ver de la misma manera según sus posibilidades. De hecho, hay colegios que funcionan así, que dependiendo de tus posibilidades, es la matrícula, el pago mensual. Entonces yo, buscando lo mismo, tengo un tema ético de atención de personas. Eh, Intenté, y hoy en día, tal como dices tú, con éxito, equilibrar las cosas de tal manera que los pacientes que llegan por ISAPRE, como así también los pacientes que llegan por FONASA, puedan tener la misma atención con sus posibilidades respectivamente. Entonces, para eso tuve que pensar en cómo poder equilibrar eso de manera que sea un precio justo para todos, pero que a la vez también reciban el mismo servicio. Entonces, hoy en día, en Encuadrado, tengo distintas alternativas que me permiten, en el fondo, dar solución a los pacientes o a los clientes que están buscando un espacio de conversación y de crecimiento personal. Algunos, de hecho, llegan por un tema puntual a trabajar, por un tema de desarrollo personal o de crecimiento, y hay otros que efectivamente necesitan un trabajo más profundo, un trabajo más clínico, incluso llegando a tener que derivar a otros colegas, neurólogo, psiquiatra, cuando hay dificultades en el bienestar de vida, o sea, ideación suicida o intento, o que vayan por esa línea, donde hay una gravedad, hay también que trabajar con otras personas. Pero en general estoy súper contento y satisfecho con que pueda justamente compatibilizar y ser un ejemplo también para mis pacientes de lo que hacemos en la terapia. ¿Se entiende, cierto? Sí, ¿Sí? perfecto, ¿no? Y lo encuentro genial. O sea, de hecho, con otras conversaciones que he tenido con otros psicólogos que quizás están como en otra etapa, como recién empezando en el mundo de independizarse o de atender por su cuenta. Y claro, lo que más buscan es este equilibrio y esta compatibilización entre aportar y también tener como una buena estabilidad. Y ahí, ¿cómo lo haces, Julio, con tus pacientes que de repente si se mete un paciente que es ISAPRE y ve que tú le estás cobrando, pucha, un décimo de lo que paga la otra persona que es FONASA? ¿Cómo lo haces para que no se sienta como oye, aquí me están callando, ¿cachai? Como, oye, Sí. ¿cómo le cobráis tanto menos a ellos, ¿cachai? Esa,
es como una conversa que tú tienes con ellos por interno, ¿cómo lo haces para que Sí, no exista de, oye, ¿por claro. qué a ellos les cobres menos? Sí, en la primera sesión, Tomás, lo que hago es tener un momento de presentación y me tomo un buen rato para explicarle quién soy yo, qué es lo que hago, cómo he llegado a lo que ofrezco hoy en día. Y ahí le cuento este mismo discurso que te acabo de dar a ti, de esta ética y conciencia social en donde todos podemos tener la oportunidad de tener un buen servicio. Entonces les explico que más allá de un cobro diferenciado, es un cobro justo y es un cobro también muy consciente en las posibilidades que pueda tener la persona para poder tener un servicio de calidad. O sea, para mí es fundamental que más allá del cobro que haga, ambos pacientes, FONASA y SAPRE, o particular, en el caso que no tengáis una prestación de salud, que me pasa con a veces adultos mayores, puedan tener el mismo servicio y entiendan que va mucho más allá del cobro. De hecho, cuando tú, qué buena que tocaste ese tema, porque cuando tú partes atendiendo, en el fondo te complica un montón con el tema de los pagos, te complica cuánto tengo que cobrar, y yo por lo menos lo que recomiendo y lo que yo también he hecho es que pongan un precio que les obligue a dar un buen servicio, o sea, que te incomode. Y uno dice, no sé, pues Tomás, al principio, oye, pero ¿cómo vas a cobrar eso si tú recién estás saliendo de la universidad, estás partiendo? Mira, yo cobro eso porque no solamente estudié para formarme como profesional, sino que además me exige dar un buen servicio a mis pacientes. Y si es que no te complica mucho, yo creo que eso hay que verlo porque eso significa que estás como en tu zona de confort. Y los pacientes lo que necesitan es un acompañamiento y que tú también seas un modelo. Yo, de hecho, partí atendiendo niños y al trabajar con niños es todo un tema porque también trabajáis con los papás y aquí lo que voy con esto, que yo muchas veces le decía a los papás que tú tienes que ser un ejemplo para los niños más allá de manejarte con otras cosas, o sea, qué es lo que dijo el libro, qué es lo que dijo la psicóloga que está viendo a tu hijo. El mejor ejemplo que puede ser tú para otra persona es tú también ser consecuente con tu forma de pensar. Entonces, al yo ver la vida de esa manera, mis pacientes comprenden y también tienen la libertad, como también les digo en esa primera sesión, de si hacemos como llevarnos bien y tener una buena relación, continuar trabajando, o también pueden buscar algún otro psicólogo o terapeuta que vaya en su misma línea. Es súper interesante, es complejo también de entenderlo, pero esa primera sesión es muy potente y en general trae buenos resultados porque sea una conversación muy cercana, muy amena. Perfecto. Y también yo creo que, como volviendo a esto de salir de la zona de confort para ti como terapeuta, también uno saca un poco de la zona de confort al paciente cuando le da ese discurso, ¿cierto? O sea, de decirle, Sí, oye, acá estamos, eh, si tú estás pagando como este monto, tómale el peso a la terapia que corresponde, ¿cierto? O sea, no es lo mismo que si tú me atendieras gratis, como que yo claro, igual me lo tomaría más a la sí. ligera, ¿no? También pasa eso. Eso, y uno puede caer perfectamente en atender gratis o tener una primera sesión gratis, que también lo he visto. Cada uno tiene que encontrar su propia manera, como que va por ahí. Y además es súper irónico lo que a mí me pasa. Yo soy muy irónico también en la consulta porque busco también aterrizar y normalizar a la persona que viene a trabajar conmigo. Lo primero que le digo, tú te vas a hacer cargo del proceso. Entonces nos reímos porque yo le digo, tú me vas a pagar, pero tú te vas a hacer cargo. Yo te voy a acompañar y además tú me vas a pagar. Entonces se ríen y dicen, pero oye, ¿pero cómo? Porque te va a mostrar que tú tienes las posibilidades de hacerlo y vamos a trabajar en conjunto. Y eso es lo que necesita el paciente. Entonces es bien interesante porque justamente es como que le cambio la forma de mirar el espacio de psicoterapia. Y porque yo me creo esto. O sea, yo podría ser súper charlatán y hablarle bonito o venderle este servicio, pero yo lo que le estoy diciendo es, de ahora en adelante yo me comprometo a avanzar contigo en que tú o sigas haciéndote cargo o te hagas cargo de una manera diferente para devolverlo a la vía con una autonomía tal que le permita seguir avanzando. Y cuando quiera, puede volver a consultar a algún profesional, conmigo, con quien sea. Y lo que tú le estás diciendo, o sea, lo que yo le estoy diciendo a esta persona es, tú puedes, tú te vas a hacer cargo y si me quieres pasar a mí el problema o lo que te pase, yo te lo voy a volver como una oportunidad. Tú tienes nuevamente la oportunidad cuando trabajas conmigo de volver a hacerte cargo. Y vamos a tener sesiones que pueden ser más complejas, que vamos a discutir, que hay cosas que quizás no te van a gustar,
Pero todo esto también son parte de estrategias de, como psicólogo o técnicas en el manejo o la atención de pacientes y sabéis que los pacientes lo pasan bien, se sienten con energía y eso es lo que yo también busco. O sea, que no dependan de uno, porque si dependen de mí van a venir constantemente. Mi idea es, y es lo que estudié el último año, es como devolverlos lo antes posible, pero con todas las sesiones que sean necesarias y con una metodología de seguimiento de pacientes. Es bien interesante y disruptivo a la vez, porque no es lo que estáis acostumbrado. O sea, yo soy un psicólogo distinto, no digo que mejor, pero sí distinto en cuanto a buscar trastornos o buscar problemas. Para mí eso prefiero verlo en una manera positiva. O sea, todo es una oportunidad de mejora. Tú estás teniendo temas que son una invitación a que algo tiene que cambiar en tu vida o mejorar. Y súper bien. Perfecto. Y ahí, como para no perder el foco de tus pacientes, porque obviamente es fácil como salirse un poco con el tema de los cobros y como cómo se mete un poco ahí la parte administrativa que puede como ensuciar un poco la relación. Tú con Encuadrado ha sido como interesante cómo te ha ayudado en ese sentido, ¿cierto? Esto lo digo porque hemos tenido hartas conversaciones como fuera de las cámaras. O sea, para mí era una complicación tremenda, también por mi historia de vida, el tema de los pagos y las platas, y tenía un cuadrito también donde llevaba todo esto registrado, pero era tedioso y también requería mucho tiempo y mucha disciplina, mucha perseverancia. Y Encuadrado fue para mí la solución, porque yo ahora me dedico a hacer lo que me gusta, que es atender pacientes, y el paciente, previamente enseñándole a ocupar la plataforma, agenda la sesión, la paga, le llega la boleta al tiro, la ingresa, en el caso de los pacientes de ISAPRE, a su ISAPRE en línea, y a los 3 días le llega el reembolso respectivo dependiendo del plan que tenga. Entonces, es mucho más fácil para mí y para el paciente este sistema. Dicho de otra forma, para el paciente deja de ser engorroso porque es todo súper claro. Y en el fondo él se toma la decisión y se lleva a ver qué es lo que quiere. Perdona que me tollé un poco, pero lo que quería decir, el paciente decide lo que quiere. Están los servicios, él lo puede pagar, no tiene que pasar por mí el tema del pago. Antes se tenía que pasar hasta que llegue a Encuadrado. Así que hoy en día todo va fluyendo súper ordenado, súper bien y muy claro. Y el paciente decide si quiere tener una sesión, si no quiere tener una sesión, pero ya dejé de hacer precios especiales para algunos, que eso también es cuando uno parte, que en el fondo hay algunos que quizás no pueden pagar tu servicio. Yo hoy en día tengo la posibilidad, después del trabajo que he hecho, que los pacientes ya saben cómo es mi trabajo. Si no saben, ya llegan a algo bien estructurado, entonces ya no me complico con el tema de los cobros, sino que sé que mi cobro es justo, que es consecuente con mi forma de trabajar y los pacientes después lo corroboran en la misma sesión. Y si alguno tuviera algún tema, se abre el tema y todo bien. Genial. Y ahí con los pacientes FONASA yo veo que tú estás para los que no saben cómo funciona FONASA tiene como distintos niveles de atención en la modalidad de libre elección. Tal cual. Y tú estás en el nivel de más bajo valor, como para ti, o sea, para llevarlo a palabras súper concretas, la cantidad de plata que tú ganáis por atender a un paciente FONASA es lo más bajo que podrías ganar en FONASA, porque tú estás en el nivel 1 y está después el nivel 2 y el nivel 3. Así es. Y en general un psicólogo o psicóloga que esté en el nivel 3 va a ser la que gana más por sesión versus que tú estás en el nivel 1. Claro. ¿Por qué decidiste como tomar esa decisión? O sea, sé que va en línea con lo que ya nos comentaste un poco, pero quizás indagar un poquito más en ese aspecto. Sí, me pasaba que FONASA, se manejan letras y tiene distintos tipos de planes según la persona. Entonces, el FONASA A es el FONASA indigente, o sea, que no paga nada. Y después están las otras letras que tienen que ver con las distintas realidades tuyas en cuanto a ingresos. Y por otro lado, está también como profesional cuánto yo le voy a cobrar a esa persona, ¿ya? Y en ese formato que está el 1, 2 y 3, yo me puse en el 3, que es el más bajo, porque para mí, y claro, efectivamente lo que explicaste... Creo que el 3 o el 1 creo que yo me confundí, perdona sí, si lo dije mal. No, está muy bien dicho, sí. Yo quizás lo expliqué mal, que una cosa es qué letra eres tú en FONASA
y otra cosa, Como yo como, paciente. claro, y otra cosa, yo como profesional, ¿en qué nivel estoy de cobro? Entonces yo estoy en el nivel de cobro más bajo porque para mí tenía sentido, si estaba en FONASA, que fuera a atender a la persona que pudiera pagar menos que pudiera tener el mismo servicio. O dicho de otra forma, para mí lo más importante es que más allá de que tú puedas decir me cuesta mucho encontrar profesionales porque puedo pagar lo mínimo, en el fondo yo decir yo me voy a inscribir en eso para que nadie tenga la excusa de que no pueda recibir una atención de calidad. Entonces mi invitación también es que otros profesionales que puedan hacerlo, que estén dispuestos, la diferencia entre un nivel y el otro, como prestador de la salud, es importante, pero a largo plazo podría ser mucho más significativo el servicio que le estás prestando a la comunidad como profesional. No sé si se entiende lo que quiero Claro. decir. O sea, claro, en realidad si la persona te paga el nivel, lo mínimo o lo más alto de FONASA, tú estás 100% enfocado en entregar tu servicio que sea como del más alto estándar posible. Eso, el mejor servicio posible y que sea calidad y sea el mismo que yo voy a darle a un paciente que pueda pagar por ISAPRE. Porque el tema no está en el cobro, sino que está en igualar las posibilidades que pueda tener la persona. Insisto, esto puede sonar súper bonito y puede sonar muy vendedor, pero yo en verdad vivo así, pienso así. Yo lo que te explicaba, hecho ante las cámaras, para mí, el presidente de la República o una persona que hace el aseo o que tiene un trabajo medio son iguales. La diferencia está en que tenemos distintas posibilidades de pago o tenemos distintas realidades. Si yo puedo equiparar de alguna forma eso y está en mí, bacán. Porque a mí me hace sentido, claro. Y así lo veo. Y en el fondo, y las personas ya lo agradecen o lo entienden. Lo entienden en el caso de los que pagan más y lo agradecen en el caso de los que pagan menos. Y yo le insisto, no es que yo le esté haciendo un favor, sino que lo que estoy haciendo es decirte, oye, no te quejes tanto de que puedas tener menos posibilidad de pago y compromete tanto como yo estoy comprometido con entregarte un buen servicio. ¿Y por qué eso sería distinto, por ejemplo, de que tú atendieras ya poniéndolo en el extremo máximo, que sea una atención gratuita? Como, ¿por qué igual ir por FONASA? Como en ofrecer una opción, pero que sea paga en el fondo, versus la opción ya de decir, oye, yo me considero alguien que le aporta a la sociedad, tengo mis pacientes pagos que son por ISAPRE o particulares, y los demás tengo 5 cupos a la semana de pacientes gratuitos. ¿Por qué no haces paciente gratuito y sí haces paciente FONASA? ¿Cuál es como el...? Claro. Eso probablemente tiene una explicación y lo he masticado harto con la almohada, quizás conversado ahí. Sí, de hecho, bueno, contigo conversando, con gente. Mira, me pasa que creo que en la vida en general las cosas gratuitas pierden el valor que realmente tienen. Dicho de otra forma, creo que cuando uno valora algo es porque uno da también algo. Entonces, creo que cuando tú entregas un servicio debieras pagar según tus posibilidades. Y en ese mismo sentido, me pasa que si bien en algún minuto puedo haber visto que alguien hacía algo gratuito o yo entregar un servicio gratuito, siempre debiera haber un traspaso de algo. Yo te traspaso a ti mi tiempo, te traspaso información, tú me estás traspasando también lo mismo porque estamos conversando. Entonces creo que debiera ser de esa manera. Es por esa razón. Y me hace sentido que sea de esa forma. Y aparte el paciente también va con otra, o sea, si el paciente fuera una sesión gratuita, también como tú decís, no le toman el peso, tú como psicólogo y el paciente como paciente no van con la misma actitud como a sacarle el jugo a esa sesión de terapia contigo. Tal cual. O sea, de hecho, mira, sin ir más lejos, mi mamá está en FONASA, mi suegro está en FONASA, y claro, ellos ven de repente como que FONASA le regala los remedios, por ejemplo, cuando van al consultorio, oye, tengo que llegar, no sé, a las 8 de la mañana, 9 de la mañana o más temprano, porque tienen que sacar número para recibir estos remedios que en su conciencia es como que se lo dan gratuitamente. Pero en realidad FONASA tiene todo un trabajo detrás para poder lograr eso, que no es gratuito. O sea, alguien está pagando por eso. Ese es el tema de conciencia que yo invito a reflexionar. O sea, nada es gratis en la vida, o por lo menos no debiera serlo. O sea, claro, es un tema más complejo, pero sí. Entonces, a lo que voy es fundamental que se entienda que a mí, por lo menos, FONASA me encanta.
me gusta cómo funciona. Yo llevo ocupando FONASA hace mucho tiempo, te estoy hablando varios años atrás. Tengo comunicación con la gente de FONASA. Hoy en día están, bueno, ustedes como encuadrado y yo como terapeuta llegando a nuevos acuerdos. Entonces es increíble todo lo que se puede lograr a futuro al respecto. Sí, sí, genial. Y Julio, quizás pues, si podemos indagar más, cambiando un poco de tema del tema de los cobros, pero que sigo creyendo que se relaciona mucho, que me gustó mucho que hablaste del foco de ser, que tu terapia sea muy buena o que tu servicio, el servicio que tú prestas sea buenísimo. ¿Qué otras cosas haces para lograr esto? O sea, para lograr que, porque de lo que tú me has comentado, a ti te pasa mucho que tus pacientes llegan por recomendaciones de otros pacientes y eso ya habla muy bien de ti y de tu trabajo, el hecho de que alguien se siente incentivado a recomendarlo. Entonces, ¿qué otras herramientas podría recomendarle quizá a otra psicóloga o psicólogo que nos está viendo para mejorar su servicio? O sea, que su terapia sea tan buena que sus pacientes quieran hablar de lo bueno que son y que empiece a hacer este como flujo constante de pacientes. Sí, de hecho me quedé pensando en lo que hablábamos, esto de que la terapia sea muy buena, etcétera, que claro, es un tema subjetivo porque va a depender de los pacientes y lo que estáis hablando es muy interesante porque hay muchas cosas que uno puede hacer. Primero, el poner real atención en el paciente. O sea, saber, por ejemplo, si le gusta que lo contacte en la mañana o que lo contacte en la tarde. También el espacio donde tú lo vas a atender. Hoy en día la atención es mayoritariamente online, pero también si puedes tener, por ejemplo, una buena luz en tu consulta o invitarlo a que tenga un vaso de agua, hacer que sea lo más cómodo posible para que el paciente sienta también que tú estás atento a lo que pueda necesitar. Ocupar los distintos canales, WhatsApp, correo, etcétera, me parece que también es algo muy interesante para estar con el paciente lo más conectado posible y que se sienta lo más cómodo posible. Y ahí, pero por ejemplo, ya en WhatsApp, mail y todo eso, o sea, de repente también hay que marcar un poco límite de que no sea como que la terapia sea 24/7, porque también sería como un poco peludo para ti de sobrellevar ese nivel. Entonces ahí tú también dentro de lo que hacías en la primera sesión es marcar un poquitito. Sí, encuadrar, de hecho, así le llamamos, claro, encuadre. el encuadre. Que parecía un cuadrado, pero sí. Sí, a mí por lo menos me gusta mucho que el paciente sienta que te pueda contactar a cualquier hora, en cualquier momento. Si bien, obviamente uno marca límites de horario, yo creo que mi invitación es que cada uno encuentre su manera. O sea, el psicólogo más estructurado, más clínico, efectivamente marca límites mucho más rígidos. A mí por lo menos me resulta que cuando tú le entregas la confianza al paciente para contactarte a cualquier hora, a cualquier día, más que hacerlo, se siente cercano. O sea, dicho de otra forma, más que ser un amigo del paciente, somos profesionales. Y por lo mismo es importante hacer un rapport, una especie de estructura que el paciente entienda que esto es un día a la semana, por decirlo de alguna manera, a una hora en particular. Sin embargo, es importante establecer límites y, como decía anteriormente, buscar distintas formas para que estar conectado con la persona de la mejor manera. Claro. Y al final ahí, como bien decías tú, tratar de dar de alta al paciente en la cantidad de sesiones que sea necesario, como no extender la terapia fuera de lo necesario. Claro. Y tampoco quedarse corto en la cantidad de sesiones. Y ahí... Sí, todas las sesiones que sean necesarias en el menor tiempo posible. Eso tiene que ver con el enfoque que yo utilice, que estuve estudiando el último año, se llama psicoterapia estratégica breve. O sea, es estratégico y es breve, pero breve no es que sea corto, sino que es lo más rápido posible, pero con todas las sesiones que sean necesarias. Perfecto, perfecto. Bueno, Julio, yo creo que con esto, o sea, me encantaría quedarme conversando harto más allá. Yo creo que siempre que conversamos se termina alargando harto. Sí. Pero entiendo que, bueno, los dos tenemos ahí cosas que hacer dentro de las próximas horas. Así que quizás dejémoslo hasta acá y en un futuro podamos tener otra conversa para ir más al detalle. Me gusta mucho lo que estamos conversando ahora del tema de cómo traerle los resultados al paciente lo más rápido posible y como que
tu terapia sea muy buena. Yo insisto que eso yo creo que la gente al final es lo que hace que alguien quiera hablar de ti como psicólogo y recomendarte. Pero creo que lo tenemos que dejar hasta acá la conversa. No sé si tienes algún otro tema que te gustaría tocar antes de cerrar. Agradecerte en realidad todo lo que conversamos, si bien el tiempo es muy valioso, creo que tocamos distintas cosas que pueden ser útiles tanto para profesionales que atiendan pacientes como para pacientes o personas que puedan verse interesados en este espacio. Yo siempre le he dicho a mis pacientes que para estar en la consulta hay que ser muy valiente, porque yo me puedo juntar con un amigo a tomarme un café o juntarnos en un bar, pero la conversación es distinta cuando tú estás en un espacio terapéutico, en donde tú tienes que abrirte de otra manera, normalmente con un desconocido. Entonces es muy relevante lo que conversamos hoy. Tocaste, Tomás, temas muy puntuales que tienen que ver con el tema de los pagos, que tienen que ver con el tema de con quién yo me quiero atender, de la forma. Y la invitación es eso, como a que si es que se da en otra oportunidad que podemos volver a hablar, sería buenísimo, y que cada uno encuentre, ya sea al terapeuta que le haga sentido, o encuentre su manera de atender personas que lo haga feliz y que eso se refleje en su trabajo, porque eso también es fundamental. Así que muchas gracias, Tomás, bacán haber conversado un ratito ahora. Gracias, Julio, por este espacio también. Te pasaste. Dale, estamos en contacto entonces. Eso. Gracias.